Decíamos en nuestro episodio anterior que es prácticamente automático tener la sensación de que lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Es innegable el aire de reminiscencia que respiramos, el déjà vu permanente que se confirma cada vez que el gobierno menciona segundo semestre para referirse a un cambio de expectativas, un repunte, una reversión de tendencias, cuando se refiere a la llegada de los brotes verdes. Sería positivo para el escéptico hacer un ejercicio de paciencia neutra y aceptar la invitación a esperar la cosecha de las acciones que está llevando adelante el equipo de Javier Milei. Si fuera por el empirismo argentino, ya deberíamos haber apagado la luz hace rato. Por eso haremos un repaso de las velas encendidas en comercio exterior, que no es poco luego de los 4 años de oscuridad a los que nos condenó el gobierno anterior. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Un guiño a la industria automotriz y a Brasil. Menos requisitos para productores agropecuarios de cadenas exportadoras. Inconvenientes con el impuesto país. Y un superávit con gusto amargo. Un guiño a la industria automotriz y a Brasil. Con la firma de la Resolución 114 de 2024, la Argentina internalizó jurídicamente el acuerdo de reconocimiento mutuo de homologaciones vehiculares con Brasil, firmado con el principal socio del Mercosur en septiembre de 2022. El acuerdo refiere al procedimiento mediante el cual se certifica las normas de seguridad vehicular vigentes entre ambos países y se autoriza la circulación de determinados vehículos en la Argentina. La resolución establece los requisitos para obtener las licencias de configuración de modelo, es decir, el documento que acredita la conformidad del vehículo con los requisitos nacionales de seguridad necesarios para circular por la vía pública y que son emitidas por la Secretaría de Industria y Comercio. Con este mutuo reconocimiento de la homologación en la producción automotriz, se refuerza la cooperación industrial entre la Argentina y Brasil, lo que facilitará y simplificará todavía más el comercio bilateral de vehículos. Siguiente noticia Lockout. Menos requisitos para productores agropecuarios de cadenas exportadoras. El gobierno eliminó una parte importante de requisitos que debían cumplir los productores agropecuarios plasmados en el Registro Único de la Cadena Agroindustrial, o RUCA. El RUCA es un registro que incluye a todos los comerciantes agropecuarios de la cadena y contempla 108 actividades, cada una con una matrícula. Muchas de ellas fueron creadas en contextos económicos y productivos muy diferentes al actual y no respondían a las necesidades de sus sectores, según argumentaron desde el gobierno a la hora de derogar requisitos. A través de la Resolución 32-2024 de la Secretaría de Bioeconomía, se eliminó la necesidad de presentar el detalle de las cuentas bancarias, así como también los movimientos bancarios de los últimos 6 meses y las líneas de financiamiento vigentes a la hora de tramitar operaciones. Asimismo, tampoco se deberá informar el plan de trabajo proyectado para el año siguiente, que exigía detallar la mercadería que se pretendía exportar, así como también los volúmenes, los proveedores empleados y los mercados de destino. A su vez, se eliminó la necesidad de explicitar el personal en relación de dependencia, las compañías aseguradoras de riesgo contratadas, el último estado contable certificado y la constancia de ingresos de divisas del año previo. Por último, se eliminaron del registro 51 de las 108 actividades registradas como parte de las iniciativas tendientes a simplificar normativas, desburocratizar el sector de la industria alimentaria y favorecer una competencia leal.
Siguiente noticia, la CAUT. Inconvenientes con el impuesto país. Distintos importadores, estudios contables especializados en materia aduanera y especialistas en comercio internacional vienen advirtiendo sobre ciertas inconsistencias en la aplicación del impuesto país. Este impuesto, creado por ley en 2019 y que tiene como característica principal la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para modificar su alcance y alícuotas, vence el 23 de diciembre de 2024. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió una baja generalizada de la alícuota al 7% si se aprobaba la ley bases. Por otro lado, resta la incógnita de saber si se eliminará definitivamente o si en el debate de fines de año del presupuesto 2025 se decidirá su prórroga. Como fuere, el impuesto país no se aplica a las importaciones, sino a las operaciones de cambio que se tramitan para, por ejemplo, importar bienes y servicios con una alícuota general del 17,5% sobre el monto de divisas que deben adquirirse para pagar la importación. No obstante, el debate que surge es que si bien el hecho imponible es justamente la compra de divisas, la norma obliga a un pago a cuenta del impuesto en el momento en que se oficializa el despacho de importación. Este pago a cuenta es por el 16,625% o el 90% de la alícuota. Lo que se repite a menudo es que los importadores pagan el impuesto a través de la percepción automática por parte de la aduana, pero luego a la hora de pagar las importaciones no recurren a las divisas por el mercado único y libre de cambios, sino a través de los dólares financieros como el contado con liqui. De esta manera, al no haberse configurado el hecho grabado, los importadores deben recurrir a la AFIP para tramitar la devolución de los pagos a cuenta del impuesto país, y no son pocos los que encontraron no solo la resistencia, sino desconocimiento, siendo derivados por la aduana a los mostradores de la DGI y viceversa. Siguiente noticia, la CAUT. Un superávit con gusto amargo. El comercio con Brasil volvió a registrar un superávit en mayo, el tercero consecutivo, y acumula en los primeros 5 meses un saldo positivo de $58 millones. En comparación con el mismo periodo de 2023, la reversión de la balanza comercial es llamativa, dado que para esta época, el año pasado, registraba un déficit acumulado de $2.482 millones. De acuerdo con el informe mensual de la consultora ABCEP, la suma de importaciones y exportaciones alcanzó los $2.214 millones, lo que marcó una retracción del 28% anual en comparación con los $3.077 millones de igual mes del año pasado, profundizando así su ritmo de caída respecto a bajas anuales del 14,5% en marzo y 9,5% en abril. La consultora proyectó que para el resto de 2024 y en un contexto de debilidad del nivel de actividad, se espera que los niveles de importación se mantengan en niveles relativamente bajos en perspectiva histórica, efecto que dominaría por sobre la apreciación cambiaria derivada de un tipo de cambio oficial que se mueve por debajo de la inflación y de un real brasileño relativamente más depreciado. Asimismo, agregaron que tampoco se avisoran cambios durante 2024 en el impuesto país, ni en el dólar blend de exportación. Un factor de rol ambiguo será el desempeño de la economía brasileña, que se espera que crezca el 1,9% anual este año, desacelerando su crecimiento con respecto a 2023, pero mejorando perspectivas respecto de meses anteriores. Vamos con el tema de esta semana. El subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati, resumió las 15 principales iniciativas tomadas para el sector en los primeros 6 meses de la administración Milei, que resumiremos brevemente en un orden tanto cronológico como de importancia. Licencias. Con la puesta en marcha del Sistema Estadístico de Importaciones, SEDI, se eliminaron las licencias de importación y el Sistema de Importaciones de la República Argentina, SIRA, con lo que ya dejó de ser necesaria una autorización por parte de la Secretaría de Comercio para realizar una importación. De esta forma se da previsibilidad y agilidad a los importadores y se quita arbitrariedad en el proceso, indicó el funcionario. CEF. La evaluación del perfil del importador,
a través de una fórmula que establecía un valor que no se podía superar para importar, denominada capacidad económica financiera, dejó de ser una condición para operar. El Estado ya no determina cuánto pueden importar los empresarios. Stock de deuda de importaciones. El gobierno creó un padrón para conocer el valor real de la deuda y lanzó el bono Bopreal para cancelarlas. Se identificó que el empresariado argentino arrastraba una deuda por importaciones impagas por $42.500 millones, ofreciéndoles la posibilidad de cancelarlas a través de la negociación del Bopreal en el mercado secundario. El Bopreal se adjudicó en su totalidad, subrayó Marzorati. Stock de deuda de importaciones de pymes. Entre febrero y abril se abrió el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas de menos de $500.000 de las pymes. Se destinaron $1.200 millones para resolver la totalidad de la deuda contabilizada de aproximadamente 10.000 empresas. Flujo de pago de importaciones. Mientras el Bopreal buscaba resolver el problema de la deuda, para el flujo de las importaciones se estableció un esquema de pago en 4 cuotas a 120 días. Para el caso de los servicios, el esquema de pagos fue a los 30 días, con algunas excepciones. Flujo de pago para pymes. El pago de importaciones para las pymes se estableció en 30 días, al tiempo que para las importaciones de bienes de capital se permitió que el 20% de las mismas se pudieran girar en forma anticipada. Así se continúan reduciendo los plazos de pago de importaciones para las empresas con situaciones más críticas, resumió Marzorati. Impuestos a la importación, IVA y ganancias. Para atender la situación financiera de las empresas, el gobierno eximió por 120 días del pago de la percepción del IVA y ganancias a alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y para el caso de insumos industriales, siempre hablando de las pymes, la exención se estableció en 90 días, con el objetivo de reducir los costos de importación, generando un efecto virtuoso sobre el precio que pagan los consumidores. Seguridad eléctrica. Se procedió a la simplificación del proceso de importación de materiales eléctricos para uso industrial, de manera tal que con la presentación de una declaración jurada de uso idóneo se pudiera proceder sin depender de la discrecionalidad o burocracia previa para la aprobación. Declaración jurada de composición de producto o DJCP. Uno de los tantos trámites eliminados que dilataba la importación de productos de las industrias textil y del calzado, obligando a los importadores a informar detalles del producto como condición para operar. Registro único de la matriz productiva. Se eliminó este registro que obligaba a las empresas a inscribirse para poder operar sin un sentido aparente, en palabras del propio funcionario. Canales rojos aduaneros normativos. Las mercaderías alcanzadas por medidas antidumping o por reglamentos técnicos debían atravesar por el canal rojo normativo por parte de la aduana, que verificaba en el 100% de los casos la documentación y la mercadería, incrementando los tiempos operativos y los costos de importación. Esta medida se anuló. BUCE. Se lanzó una nueva versión de la ventanilla única del comercio exterior que incorpora nuevas herramientas, noticias y alternativas para el seguimiento de operaciones. Aranceles. Se redujeron los aranceles de importación para insumos plásticos, heladeras, lavarropas, neumáticos y herbicidas. Importación temporal. Se simplificó el régimen de importación temporal de insumos para exportadores, extendiendo a 10 años el plazo de validez del certificado, que además puede contar con el dictamen técnico de ingenieros designados por la propia empresa, sin tener que depender del INTI, y las auditorías pasaron a ser aleatorias, al tiempo que se redujo la burocracia en el proceso de firmas. Reglamentos técnicos. Se derogaron 7 reglamentos técnicos. Etiquetado en balastros, útiles, tubos, flexibles de aluminio, tintas, lacas y barnices, sanitarios, papel envasado y plomo en tinta. Todos mecanismos para reducir la discrecionalidad como barrera para arancelaria el comercio. Sería de fundamentalista político negar estas reformas micro en comercio exterior. Es cierto, no ocupa mucho tiempo en el aire radial o televisivo, pero es parte del exitismo humano y muy argentino de valorar esfuerzos a la hora de la cosecha y no de la siembra. Y de esta manera, esperando los nuevos brotes verdes de un nuevo segundo semestre,
nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.